Bueno, nosotros tenemos varios avances de lo que aquello que contra lo que has estado tú y yo y mucha otra gente dando la batalla, tú con mucha mayor intensidad que muchos otros de nosotros, pero somos sensibles y nos damos cuenta que se avanzan condicionamientos para los seres humanos que no precisamente nos van a llevar a un mundo mejor ni más feliz. Y entre esos condicionamientos está este tema te lo voy a leer, el artículo 352, inciso 14. Paridad y perspectiva de género. La función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. El Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias. Los tribunales, cualquiera sea su competencia, o sea, no importa si son tribunales ecológicos, no sé, imaginemos que eso exista, deben resolver con enfoque de género. Bueno, vamos a ver, esto es un artículo de la nueva constitución que se traen entre manos para Chile, ¿cierto? Bueno, vamos a, primero que nada, decir que esto responde a una orden de Naciones Unidas, ¿sí? En el año 1995, en la Conferencia de la Mujer en Pekín, una de las conclusiones obliga a todos los estados a adoptar el enfoque de género transversal a todo su marco normativo. Bien, esto es importante que se lo tenga en cuenta, porque acá hay un aspecto que está por sobre el Estado-Nación, que es el ordenamiento internacional, que está absorbiendo constantemente la soberanía del Estado-Nación, y hacia eso estamos encaminados, ¿sí? Hacia un leviatán global, del cual nadie se puede exiliar, nadie puede todavía respirar libertad, aunque sea en otra patria. Bien, cuando pensamos en enfoque de género, estamos pensando en el ordenamiento jurídico no solamente de Chile y en este caso de la nueva Carta Magna chilena, sino de todo el continente. Bien, desde 1995. Esto es fundamental que se entienda en primer lugar. Esto no responde a las demandas del pueblo chileno, de la misma forma que no responde a las demandas del pueblo argentino, sino que es una orden de carácter internacional y por lo tanto antidemocrática, porque no existe tal cosa como un demos global. El demos siempre es, en el mundo moderno, por lo menos nacional. Bien, ahora, allí hay problemas serios de definición. Se habla de la paridad de género, pero habría que ver qué es el género. Habría que especificar, es decir, ¿el género está asociado al sexo? ¿En qué sentido está asociado al sexo? Porque, por ejemplo, si vamos a una de las filósofas más importantes del llamado enfoque de género, que es Judith Butler, ¿sí? En el género en disputa vamos a leer textualmente lo que sigue. Ella dice, el sexo siempre ha sido género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no procede como tal. ¿Bien? O sea, no habría una distinción entre sexo y género, no porque hubiera un solapamiento perfecto entre sexo y género, porque tenemos que llegar al contrario a la conclusión de que el sexo siempre fue género. Esto parece un trabalenguas. Y esto presenta un problema enorme de comprensión que voy a tratar de explicarlo en un minuto. Bien, sexo y género no es lo mismo. Sexo viene a significar la dimensión natural o biológica de la sexualidad humana. Por ejemplo, la genitalidad. Por ejemplo, la acción diferente de determinadas hormonas que corresponden a uno u otro sexo. Por ejemplo, el nivel digamos, de la información genética, cromosómica, XX o XY. Bueno, ¿no? Por lo menos en la normalidad de los casos. Eso lo podemos llamar sexo. A partir de los 80, 90 empezaron a llamarle género a los aspectos socioculturales vinculados a la sexualidad. Por ejemplo, expresiones. Cualquiera que esté viendo este video se va a dar cuenta que tus expresiones como mujer no son las mismas que las mías como hombre.
Por empezar, vos tenés rímel, digamos, cierto maquillaje, etcétera, y yo como hombre no, yo me vine así como estaba. Eso no es porque haya en vos una constitución genética, un gen del maquillaje que te aflore naturalmente usarlo, sino porque hay ciertas expresiones que han sido, es cierto, producto de las relaciones entre los hombres, producto de la historia, de la cultura, etcétera. De la misma forma que yo no tengo la ausencia del gen del maquillaje. Muy bien, sí, esto está bien y esto es así. Podemos pensar también en términos de roles, ¿no? Los roles en el matrimonio o en la crianza de los hijos o en el mundo laboral incluso no son exactamente los mismos. Por empezar, esta gente siempre trata de buscar brechas de género para decir la mujer en todos los casos está peor que el hombre, cosa que es totalmente falsa cuando uno advierte, por ejemplo, que los trabajos más insalubres, antihigiénicos y peligrosos, no solamente en nuestra sociedad, sino en prácticamente todas las sociedades habidas hasta el día de hoy, han sido asumidos por los hombres. Bueno, esa brecha de género nunca se menciona, pero es así. Entonces, ¿qué se entendía? Bueno, hay una dimensión de la sexualidad humana que no es enteramente natural, sino que es el producto de la cultura, y esa dimensión la vamos a llamar género. Hasta ahí todo perfecto. Ahora bien, el enfoque de género lo que hace es privilegiar la dimensión cultural por sobre la dimensión biológica al punto de eliminar esta última. El sexo siempre fue género, significa a partir de ahora todo es género y nada es sexo, lo cual es un gravísimo error. Es un gravísimo error, digo, que está hasta, digamos, está a la vista de cualquiera, en cualquiera de los ejemplos que nos fijemos. Vamos a poner el caso de la guerra. Tenemos una guerra en las narices que es la de Ucrania y Rusia. Fíjate vos cómo podemos analizar el hecho de la guerra en términos sexuales, ya no digamos de género solamente, sino sexuales. Ucrania toma una decisión que es poner a todas las mujeres en un tren y sacarlas de Ucrania para salvarlas. Pero a todos los hombres entre 18 y 60 años, ¿sí?, los obliga a ir a la guerra. Esto lo podemos analizar como un capricho de la cultura, y eso sería el enfoque de género, o podemos decir, bueno, quizás haya una relación entre la biología masculina y el hecho de que el hombre dé la guerra con su cuerpo, y una relación entre, por ejemplo, el valor reproductivo y el hecho de que la mujer en prácticamente todas las sociedades habidas hasta el día de hoy haya sido resguardada, no solamente en el caso de la guerra, sino en el caso de los trabajos peligrosos, las actividades peligrosas, etcétera. Bueno, ahí uno empieza a notar la insuficiencia de ese enfoque que anula la dimensión natural de la sexualidad para privilegiar y aún más monopolizar una explicación a través de una única variable que sería el género. Cuando yo me quedo con una única variable, tengo el siguiente resultado, y es que al no estar el género vinculado a ningún sexo y siendo el sexo una realidad binaria en el ser humano, pues entonces el género me queda abierto a una infinidad de posibilidades. Y ahí es a donde yo quiero llegar ahora puntualmente. El género sin un sexo con el cual está relacionado, está abierto a una inmensidad de posibilidades. ¿Por qué? Porque me queda la sexualidad humana como un artificio de la cultura, sin ningún arraigo natural. Y es la naturaleza la que me dice XX o XY. La cultura me dice creatividad, o sea, y digamos una gama infinita virtualmente de posibilidades de género. Y cuando yo además le digo a la gente que la cultura ha sido opresiva en términos sexuales porque nos ha hecho creer que quien nacía hombre era hombre y quien nacía mujer era mujer y que solamente existían esas dos posibilidades, yo invito a esas personas, en consecuencia, a deconstruirse. Esto significa a borrar toda esa inscripción cultural que en ellos operaba para ellos reinscribirse conforme a su fantasía, sus deseos, sus autopercepciones, etc. Con lo cual el resultado es, ¿cuántos géneros tengo? Ilimitados. ¿Cuántas posibilidades de género hay cuando lo desarraigo de la naturaleza? Ilimitadas posibilidades. Y esto es un gran problema para ese artículo. Hice todo este rodeo para que la explicación se entendiera bien. Es un problema para ese artículo, porque me está hablando de paridad de género. ¿Pero de qué género estamos hablando? Si géneros hay múltiples, ilimitados, son inefables incluso. Hasta tal punto que hubo hace algunos años, 2 o 3 años nada más, un
ex miembro de alta jerarquía de Naciones Unidas, que en un blog personal trató de listar la cantidad de géneros que él imaginaba por lo menos, y llegó alrededor de 200 géneros. Hoy cuando uno abre, por ejemplo, una cuenta en Facebook, tiene 54 posibilidades de género. Cuando uno hoy abre una cuenta en la red social de citas llamada Tinder, uno tiene 27 posibilidades de género. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para dar paridad de género? ¿Y sobre la base de qué realidad? ¿De la realidad objetiva de que cada uno diga que es su, digamos, de la realidad objetiva del cuerpo de las personas, o de la autopercepción de las personas, que por definición es inaccesible para el otro? Entonces también hay un problema epistémico de por medio, que es cómo yo sé cuál es tu género, si hay infinidad de posibilidades de género, y si además tu género está abierto a la fluidez de tu autopercepción, que por definición es inaccesible para mí. Entonces, O sea, digamos, esto es... acá hay una cosa que cada vez que yo, desde un comienzo, cuando uno vio la explosión de este neofeminismo, que en realidad es un feminismo que rescata ciertas cosas, pero luego con elementos fascistas y de política identitaria, etcétera, etcétera, marxista, bueno, que fascismo y marxismo son hermanos de la misma familia, lo que pasa es que se pelearon, ahora están de amigos. Entonces, uno decía, bueno, todo es en contra del hombre, tiene que ser igualdad, paridad, igualdad, igualdad, paridad. Y hasta ahí uno entendía más o menos qué es lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando era que si la mujer se sentía excluida de ciertos aspectos de la vida común, debía ser incluida ahora por ley. Listo, si no tienes suficientes mujeres en un congreso, tenían que entrar obligatoriamente en el directorio de una empresa también. Hasta ahí uno entendía el mundo, digamos. Uno decía, ya, se quiere equilibrar esta desigualdad, exista o no exista, pero se quiere equilibrar. No había mayormente un ataque visible, pero sí había un ataque invisible al mérito, había un ataque invisible a la posibilidad de elegir por otros motivos y de tomarse los puestos por otros motivos que no fuesen que tenía que haber una igualdad en número meramente dentro de estas instituciones.